Dejusticia.net, tu academia de oposiciones de justicia online, patrocina este vídeo. Dejusticia.net. Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es John Fernández, soy abogado, profesor particular de Derecho y en el vídeo de hoy vamos a ver la 23ª parte de mi curso online sobre la Ley 40/2015. En el vídeo de hoy, y tal y como os adelantaba la semana pasada, vamos a centrarnos en analizar todos los artículos del capítulo segundo, del título segundo de esta norma. Pero bueno, antes de nada y como siempre digo, si es la primera vez que me ves en pantalla, lo mejor que te puedo aconsejar es que acudas a la descripción de este vídeo, donde te voy a dejar un enlace a una lista de reproducción que he creado con todas las demás partes del curso, para que así te puedas poner al día. Si ya lo has hecho, te doy la bienvenida a esta parte del curso donde, tal y como te decía, vamos a centrarnos en analizar todo el capítulo segundo del título segundo de la Ley 40/2015 y en concreto nos vamos a centrar en analizar desde el artículo 84 al artículo 87, ambos incluidos. Recordamos lo que vimos la semana pasada, comenzamos a ver el sector público institucional y vimos unas cuantas pinceladas generales. Pues lo que vamos a hacer en este capítulo segundo, en esta videoclase, es centrarnos en la organización y funcionamiento del sector público institucional estatal. ¿Vale? Aquí únicamente vamos a ver el sector público institucional que depende de la Administración General del Estado, que depende del Estado. Recordamos que veíamos en el artículo 2 el ámbito de aplicación de la ley, el ámbito subjetivo, y veíamos que también se englobaba el sector público institucional, que principalmente eran aquellas entidades de derecho público o privado que estaban vinculadas o eran dependientes de cualquiera de las administraciones que enumerábamos en los apartados A, B y C del apartado primero del artículo segundo. Ahora bien, ahora mismo solamente nos vamos a centrar en aquellas que son de la Administración General del Estado. ¿Vale? ¿Se entiende? Pues realizada esta pincelada, realizada esta introducción, vamos ya con ello. Capítulo segundo, organización y funcionamiento del sector público institucional estatal. Artículo 84, composición y clasificación del sector público institucional estatal. Aquí nos viene un esquema muy básico de esa composición y de cómo se clasifica el sector público institucional del Estado. Primer apartado, lista larga pero fácil, más o menos. Ahora vamos a ver algunos resquicios que tiene. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades importantísimas. Primero, los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se pueden clasificar en organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales. No os preocupéis si no sabéis lo que es un organismo autónomo, una agencia estatal, una entidad pública empresarial, un consorcio. No os preocupéis lo más mínimo, porque todo esto va a venir luego desarrollado en los siguientes artículos que vamos a estudiar en las siguientes clases. Es decir, aquí lo que vamos a ver es una clasificación en general, una esquemita, simplemente la enumeración de lo que puede ser parte del sector público institucional estatal. Y luego en las siguientes videoclases, en los siguientes artículos de esta Ley 40, veremos cada uno de ellos de forma desgranada. ¿Vale? Entonces, dentro de los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, se clasifican en organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales. Más entidades que pueden formar parte del sector público institucional estatal serían las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, las fundaciones del sector público, los fondos sin personalidad jurídica y las universidades públicas no transferidas. ¿Vale? Aunque lo vayamos a desarrollar en los siguientes artículos tal y como os he dicho, este apartado primero, con toda esta clasificación numerada que aparece aquí, sería importante tenerla en cuenta e importante estudiarla, importante memorizarla, ya que nos podría caer alguna preguntilla al respecto. ¿Vale? Pero bueno, de momento esto es sencillo, simplemente entender y simplemente memorizar qué tipo de entidades pueden formar parte del sector público institucional estatal. ¿Podrían ser cualquier otra que no aparezca aquí? Es decir, ¿es un listado abierto? No,
cuidado con ello. Vamos a ver lo que nos dice el apartado segundo, que nos detalla que la Administración General del Estado o entidad integrante del sector público institucional estatal no podrá, por sí misma ni en colaboración con otras entidades públicas o privadas, crear ni ejercer el control efectivo directa ni indirectamente sobre ningún otro tipo de entidad distinta de las numeradas en este artículo, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico. Es decir, la Administración General del Estado o entidades integrantes del sector público institucional estatal no pueden ni crear ni ejercer ningún tipo de control sobre ninguna otra entidad distinta a las que os señalo ahora mismo en azul. ¿Vale? Por eso mismo digo que es muy importante tener esto en cuenta de cara al examen. Y lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la participación del Estado en organismos internacionales o en entidades de ámbito supranacional, ni a la participación en los organismos de normalización y acreditación nacionales o en sociedades creadas al amparo de la Ley sobre Reconversión y Reindustrialización. ¿Vale? Es decir, que solamente se aplica de forma general, salvo esas excepciones de ámbito supranacional o de organismos internacionales o lo que pueda pasar con esos organismos creados al amparo de esa ley sobre reconversión y reindustrialización. ¿Vale? Perfecto. Pues terminamos aclarando que las universidades públicas no transferidas se van a regir por lo dispuesto en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre que les sea de aplicación y por lo dispuesto en esta ley en lo que no esté previsto en su normativa específica. Os comentaba antes, desde el principio, que ahora mismo en esta videoclase lo más importante es aprendernos el listado y que posteriormente, a lo largo de las siguientes videoclases, lo íbamos a ver todo desarrollado. Ahora bien, lo vamos a ver todo menos lo que sucede con las universidades públicas no transferidas. Este apartado G no viene desarrollado en las siguientes clases, en los siguientes artículos. ¿Por qué? Porque tiene su normativa propia específica. Recordábamos también lo que veíamos en el artículo 2. Las universidades públicas se van a regir por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente ley. Pues lo mismo nos dice en el artículo 84, apartado 3. Las universidades públicas no transferidas se van a regir, ahora mismo nos detallan por qué ley, por la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, que les sea de aplicación, y luego ya por lo dispuesto en esta ley en lo que no esté previsto en su normativa específica. Y por eso mismo no lo vamos a ver desarrollado. El resto de cuestiones, el resto de entidades que pueden formar parte del sector público institucional estatal, ya os digo, no os preocupéis ahora lo más mínimo, que lo vamos a ver desarrollado en posteriores clases. De momento vamos a ver unas cuantas pinceladas sobre ello, continuando viendo el artículo 85, que sería el del control de eficacia y supervisión continua. Aquí lo que nos dicen es que las entidades integrantes del sector público institucional estatal van a estar sometidas al control de eficacia y supervisión continua, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 110, que es una excepción que comentaremos en posteriores clases. Y para ello, ¿cómo van a ejercer sobre ellas ese control de eficacia y supervisión continua? Pues para ello, todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal van a contar en el momento de su creación con un plan de actuación que va a contener las líneas estratégicas en torno a las cuales se va a desenvolver la actividad de la entidad. Y estas líneas generales, este plan de actuación que se va a llevar a cabo, se tiene que revisar cada 3 años. Pregunta de examen, plazos, fechas, importante. Cada 3 años se tiene que revisar el plan de actuación y se va a completar con planes anuales que van a desarrollar el de creación para el ejercicio siguiente. Es decir, va a haber un plan de actuación general cada 3 años y luego va a haber planes anuales para desarrollar ese plan de actuación general. ¿Se entiende? Yo creo que sí. Yo creo que vamos bien, ¿no? Si no, dale pausa, echa para atrás, intenta mirarlo un poco todo en perspectiva. Si tienes dudas, lo pones en los comentarios. Ya sabéis que también estoy a vuestra disposición en el chat de Patreon, donde ya estoy subiendo algún
algún esquema también de la Ley 40 que me vais pidiendo, pues bueno, todo eso lo podéis tener también ahí, primera línea de la descripción, ya sabéis, siempre a vuestra disposición. Y luego ya continuamos con el artículo 85, apartado segundo, en el que vemos que el control de eficacia, del que estamos hablando, aquí veíamos control de eficacia y supervisión continua, pues el control de eficacia va a ser ejercido por el departamento al que estén adscritos a través de las inspecciones de servicios y va a tener por objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad específica de la entidad y la adecuada utilización de los recursos de acuerdo con lo establecido en su plan de actuación, del que hablábamos en el apartado anterior, y sus actualizaciones anuales, que también comentábamos, y todo ello sin perjuicio del control que, de acuerdo con la Ley 47 de 2003 de 26 de noviembre, se va a ejercer por la intervención general de la Administración del Estado. ¿Vale? Es decir, principalmente el desarrollo de ese control de eficacia y de esa supervisión va a corresponder al departamento al que está adscrito esa entidad. Lo van a hacer a través de inspecciones. Y luego ya, pues cabe la posibilidad también de que la intervención general de la Administración del Estado y todo de acuerdo con esa ley, pues pueda llevar a cabo también algún tipo de supervisión extra. Bien, perfecto, pues en el siguiente apartado, en el apartado tercero, hemos desarrollado que todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal están sujetas desde su creación hasta su extinción, pregunta de examen, a la supervisión continua ¿de quién? Del Ministerio Comodín. ¿Os acordáis de él? Del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Intervención General de la Administración del Estado, que era lo que veíamos aquí también. Y lo que va a hacer es vigilar la concurrencia de los requisitos previstos en esta ley. Y en particular va a verificar al menos lo siguiente. Primero, la subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación. Porque si ya no existe ninguna causa para que subsista esa entidad, va a tener que extinguirse. ¿Entendéis, no? Pues eso lo va a revisar la Intervención General de la Administración del Estado con esa supervisión continua del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. ¿Vale? ¿Qué más va a vigilar? Pues va a vigilar la sostenibilidad financiera. Que siga siendo sostenible el tener esa entidad. Y además va a vigilar la concurrencia de la causa de disolución prevista en esta ley referida al incumplimiento de los fines que justificaron su creación o que su subsistencia no resulte el medio más idóneo para lograrlos. Es decir, va a comprobar, va a verificar cada cierto tiempo, pues hombre, que no se haya incumplido lo acordado para su creación y también, obviamente, que no resulte más idóneo el hecho de extinguirla que continuar con ella para los fines logrados. Además, las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua se van a determinar reglamentariamente. Es decir, vamos a tener un reglamento para desarrollar todo esto que viene en la Ley 40/2015 acerca de la supervisión que va a poder llevar a cabo de forma continua el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Intervención General de la Administración del Estado. Bien. Perfecto, pues para terminar con este artículo 85 nos queda hablar de su apartado cuarto, de su último apartado, que es muy sencillito, nos dice que las actuaciones de control de eficacia y supervisión continua van a tener que tomar en consideración la información económica financiera disponible, el suministro de la información por parte de los organismos públicos y entidades sometidas al sistema de control de eficacia y supervisión continua, y las propuestas de las inspecciones de los servicios de los departamentos ministeriales. Esas son las tres circunstancias principalmente que tienen que tener en cuenta a la hora de llevar ese control de eficacia y supervisión continua en los términos que veíamos en los apartados anteriores. Además de ello, termina diciéndonos que los resultados de la evaluación efectuada tanto por el Ministerio de Adscripción como por el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se van a plasmar en un informe sujeto a procedimiento contradictorio, que, según las conclusiones que se hayan obtenido, podrá contener recomendaciones de mejora o una propuesta de transformación o supresión del organismo público o entidad.
¿Qué viene a decir con esto? Pues que al final todo este control que se lleva a cabo va a terminar en un informe. Y el informe está sujeto a un procedimiento contradictorio. ¿Qué quiere decir que esté sujeto a un procedimiento contradictorio? Pues que se le va a dar plazo, por ejemplo, a esa entidad que forma parte del sector público institucional estatal para que alegue lo que a su derecho convenga. Pues si, por ejemplo, están diciendo, oye, hemos llegado a la conclusión de que no cumple los fines por estos motivos y los enumeran. Perfecto. Pues luego aquella entidad que forma parte del sector público institucional a la que le están diciendo eso va a poder decir, oye, no, yo sí cumplo esto, por esto y por lo otro. ¿Vale? Y luego ya, pues todo eso también puede contener recomendaciones de mejora, propuestas de transformación o propuestas de supresión del órgano público o entidad. Luego haremos un poquito algún detalle acerca de la propuesta de transformación como tal. ¿Vale? Pero antes de ello, tenemos que hablar de los medios propios y el servicio técnico, en el artículo 86, que nos dice aquí que las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser consideradas como medios propios y servicios técnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y sociedades que no tengan la consideración de poder adjudicador cuando cumplan las condiciones y requisitos que se establecen en la Ley de Contratos del Sector Público. Bien, aquí nos tendríamos que remitir bastante a esa Ley de Contratos del Sector Público, así que simplemente vamos a ver unas pinceladas, ya que esa norma todavía no la hemos desarrollado, ni aquí, ni en los cursos de YouTube, ni en los de Patreon, así que os lo voy a intentar explicar de una manera sencilla para entenderlo de forma práctica. Simplemente nos quedamos con que la idea es que estas entidades integrantes del sector público institucional se pueden considerar medios propios y servicios técnicos si siguen o cumplen las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público. Vamos al apartado segundo y lo vamos desarrollando un poco más, que nos dicen que tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite que, además de disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación, se dé alguna de las circunstancias siguientes. Es decir, si se dan estas circunstancias que vamos a pasar a contemplar y además dispone de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de la actividad que corresponda con su objeto social, se va a poder considerar como medio propio y servicio técnico. Si no cumplen todos estos requisitos que estamos hablando, no se va a poder considerar como tal. ¿Vale? Pregunta de examen. ¿Cuáles son las circunstancias de las que hablamos en este apartado segundo del artículo 86? Pues primero, sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz aplicando criterios de rentabilidad económica, y que resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico. Entonces, si se cumplen esas dos circunstancias y además, como recalcábamos, tiene medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de la actividad que corresponda con su objeto social, se puede considerar que es una entidad como medio propio y servicio técnico a estos efectos. ¿Vale? ¿Se comprende? Perfecto. Continuamos entonces diciendo que va a formar parte del control de eficacia de los medios propios y servicios técnicos la comprobación de la concurrencia de los mencionados requisitos. Es decir, en el artículo anterior veíamos que iba a haber un control y una supervisión continua. Pues bien, si se le considera a este tipo de entidad como medio propio y servicio técnico, obviamente también se va a comprobar que sigan cumpliendo los requisitos que figuran en este apartado segundo. Y además, en la denominación de las entidades integrantes del sector público institucional que tengan la condición de medio propio, deberá figurar necesariamente la indicación de medio propio o de su abreviatura M.P. ¿Vale? Aquí incluso he llegado a ver sin los puntos como pregunta trampa. ¿Vale? Así que bueno, vamos a intentar aprendérnoslo tal y como viene en la ley.
Y finalmente, en el supuesto de creación de un nuevo medio propio y servicio técnico, deberá acompañarse la propuesta de declaración de una memoria justificativa que acredite lo dispuesto en el apartado anterior y que en este supuesto de nueva creación tiene que ser informada por la intervención general de la Administración del Estado, que si os acordáis, era quien llevaba a cabo la supervisión a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. ¿Bien? ¿Se comprende? Ya os digo, todo esto tiene su miga, todo esto se puede desgranar mucho más. Podríamos acudir a la Ley de Contratos del Sector Público, pero a muchos de vosotros no os entra esa norma y sí que os entra la Ley 40/2015. Por lo tanto, quiero ver una serie de pinceladas con esto y luego ya, si eso lo desarrollamos en un curso aparte, todo lo de la Ley de Contratos del Sector Público para aquellos que sí que os entre esa norma. Bien, pues analizado esto, únicamente nos queda hablar del artículo 87, que era algo que os adelantaba, ya que vamos a ver las transformaciones de las entidades integrantes del sector público institucional estatal. Veíamos, por ejemplo, que en el artículo 85 venía que de los resultados de esa evaluación efectuada, pues se podían contener también recomendaciones de mejora, podían contener también alguna supresión del organismo público o entidad o una propuesta de transformación como tal. Y eso es lo que vamos a ver desarrollado en este artículo 87. Transformaciones de las entidades integrantes del sector público institucional estatal. Bien, ¿cómo se lleva a cabo? Pues nos dice aquí que cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, agencias estatales, sociedad mercantil estatal o fundación del sector público institucional estatal podrá transformarse y adoptar la naturaleza jurídica de cualquiera de las entidades citadas. ¿Vale? Es decir, que cualquiera de estas se puede transformar en cualquier otra de las que figuran en este listado que tenéis en azul. ¿Vale? Ya veremos las diferencias, ya lo desarrollaremos, no os preocupéis, pero de momento quedaros en cuáles sí. Por ejemplo, lo de las universidades, pues no, por mucho que se considere sector público institucional, no viene en este listado. ¿Lo veis? ¿Veis la pregunta de examen? Perfecto. ¿Cómo se lleva a cabo la transformación? Pues la transformación tendrá lugar conservando su personalidad jurídica por cesión e integración global en una unidad de acto de todo el activo y el pasivo de la entidad transformada con sucesión universal de derechos y obligaciones. ¿Vale? Es decir, se transforma con todas las consecuencias, se suceden los derechos y obligaciones que tenían antes. Esto lo que quiere decir es que no se pierden, se los queda ella también. Tiene la misma personalidad jurídica, la conserva. Y puede hacer por cesión e integración global en unidad de acto y con todo el activo y todo el pasivo. ¿Vale? No se pierde absolutamente nada. Y, además de ello, la transformación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas, ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas. Es decir, pues todos aquellos contratos que estaban en vigor con, por ejemplo, una entidad pública empresarial, por mucho que se transforma, los sigue manteniendo. No es causa de resolución, no es causa de extinción de esa relación jurídica previa, sino que, como veíamos en el primer párrafo del apartado segundo, se sigue conservando, se sigue manteniendo igualmente. ¿Vale? Perfecto. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Mediante qué norma? Pregunta de examen. La transformación se llevará a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga modificación de la ley de creación, salvo en el caso de la transformación en agencias estatales, que éstas se tienen que llevar a cabo por ley. ¿Vale? Es decir, como regla general, cuando se transforme cualquiera de estas, se tiene que llevar a cabo mediante Real Decreto. Pero en el caso de la transformación en agencias estatales, se tiene que efectuar por ley. Esto también pregunta de examen, aunque parezca una tontería y aunque luego en la práctica no lo tengáis que saber, porque en la práctica, con saber dónde encontrarlo, os va a servir de sobra. Pero aquí nos dicen transformación, Real Decreto, salvo la transformación en agencias estatales que se efectúa por ley. Y finalmente vemos el apartado cuarto, bueno,
ya nos quedaría el quinto, pero en el apartado cuarto vemos algo muy importante que nos dice que cuando un organismo autónomo, entidad pública empresarial o agencia estatal se transforme en una entidad pública empresarial, agencia estatal, sociedad mercantil estatal o en una fundación del sector público, ¿vale? Es decir, cuando una de estas tres se transforme en una de estas cuatro que vemos aquí, repito, cuando un organismo autónomo, entidad pública empresarial o agencia estatal se transforme en una entidad pública empresarial, agencia estatal, sociedad mercantil estatal o en una fundación del sector público, ese real decreto o esa ley, en el caso de agencias estatales, como vimos en el apartado anterior, mediante la cual se lleva a cabo la transformación, deberá ir acompañada de la siguiente documentación. ¿Cuál es la documentación que tiene que incluir? Pues tiene que incluir una memoria y un informe. La memoria tiene que incluir una justificación de la transformación por no poder asumir sus funciones manteniendo su naturaleza jurídica originaria, que por ejemplo era un organismo autónomo y se tiene que cambiar en una sociedad mercantil estatal porque no puede seguir manteniendo su naturaleza jurídica y cumplir sus funciones. Además, en la memoria también tiene que venir un análisis de eficiencia que incluirá una previsión del ahorro que va a generar la transformación y la acreditación de inexistencia de duplicidades, que ya vimos en la creación de organismos, con las funciones que ya desarrolle otro órgano, organismo público o entidad persistente. Esto, punto segundo, lo podríamos dividir a su vez en dos. Primero, la eficiencia que va a incluir la previsión del ahorro y segundo, la inexistencia de duplicidades. Y en tercer lugar, esta memoria también tiene que incluir un análisis de la situación en la que quedará el personal, indicando si, en su caso, parte del mismo se integrará bien en la Administración General del Estado o bien en la entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o fundación que resulte de la transformación. ¿Vale? Tiene que venir todo eso en la memoria, que es uno de los documentos que tiene que acompañar al decreto o a la ley, al Real Decreto, perdón, o a la ley por la cual se lleva a cabo esta transformación. Y el otro tipo de documentación que tiene que figurar, como os decía, era el informe. Y tiene que ser un informe preceptivo, es decir, un informe obligatorio, llevado a cabo por la Intervención General de la Administración del Estado, en el que se va a valorar el cumplimiento de lo previsto en este artículo. ¿Vale? Se va a valorar que efectivamente no pueda seguir asumiendo sus funciones, que hay una previsión de ahorro, que se acredite la inexistencia de duplicidades, que cumplen con todos los requisitos, que hemos estado estudiando en este artículo. Bien, ¿se va comprendiendo? Yo sé que hay veces que en este sentido interesaría también poner algún ejemplo más práctico, pero es que es algo muy farragoso que lo voy a intentar explicar cambiando las palabras para que lo entendáis un poquito mejor y así lo podáis analizar y asimilar, ¿vale? Mejor. Pero esto al final no es tan práctico, no se ve todos los días como podía pasar con el procedimiento administrativo de la Ley 39 de 2015. Pero espero que este curso aún así os esté ayudando un poquito, esté intentando echar una mano en todo lo que puedo. Y bueno, si es así, ya sabéis, me dejáis en los comentarios vuestra opinión al respecto, vuestras dudas, para poder hacer igual algún vídeo aclarando algún concepto que no se haya entendido. Vamos, para eso ya sabéis que estoy a vuestra completa disposición. Vamos a terminar ya con este artículo y vamos a terminar ya con la videoclase de hoy, diciendo que para la aprobación del Real Decreto de Transformación, o la aprobación de este Real Decreto, va a conllevar, mejor dicho, lo siguiente. Primero, la adaptación de la organización de los medios personales, materiales y económicos que resulte necesaria por el cambio de la naturaleza jurídica. Es decir, se tiene que adaptar todo ello. Tiene que adaptar principalmente la organización que estaban siguiendo hasta ese mismo momento. Y luego también la posibilidad de integrar el personal de la entidad transformada o, como veíamos antes, en la Administración General del Estado. Porque como estamos viendo desde el principio y no se nos puede olvidar, todo lo que vemos en esta clase forma parte del sector público institucional estatal. Y por lo tanto,
o ese personal se va a seguir integrando en la entidad transformada o ya va a formar parte de la Administración General del Estado. Y en su caso, esta integración se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública o en la legislación laboral que resulte aplicable. Estos procedimientos de movilidad los vamos a estudiar dentro de muy poquito. Hemos visto ya una serie de pinceladas y vamos a estudiarlos dentro de muy poquito en mi canal de Patreon en el curso que estoy haciendo del Estatuto Básico del Empleado Público. Ya os lo he dicho antes, primera línea de la descripción para poder uniros también a esa gran familia que estamos creando, ¿vale? Pero ahí viene explicado. Básicamente lo que viene a decir es que, pues, si por ejemplo hay una persona, ya sea un funcionario de carrera o una persona que esté trabajando con un régimen laboral, que también lo incluyen aquí, pues lo que va a suceder es que a la hora de integrarse, si se integra plenamente en esa entidad nueva que se ha creado, perfecto, pero si tiene que cambiar a la Administración General del Estado, a la hora de ver pues el puesto que va a adquirir, pues tiene un procedimiento de movilidad que normalmente se va a hacer a través del procedimiento de concurso, ¿vale? Pero bueno, cabe la posibilidad de hacer otras valoraciones y todo ya tal y como venga en esas leyes de función pública, en el Estatuto Básico del Empleado Público o en la legislación laboral y demás normas concordantes como pueden ser convenios colectivos, también el Estatuto de los Trabajadores, etcétera, etcétera, dependiendo de, como os digo, si es funcionarios o personal laboral. ¿Vale? Más o menos os hacéis una pincelada de todo ello. Perfecto, pues además los distintos tipos de personal de la entidad transformada van a tener los mismos derechos y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación. Es decir, antes lo veíamos, que la transformación conlleva la sucesión de todo ello. Entonces, no le pueden quitar derechos, por ejemplo, a un trabajador, a un funcionario, por el mero hecho de que una entidad pase a llamarse de otra manera, ¿vale? Que pase de llamarse por ejemplo, lo que veíamos antes, que pase de llamarse organismo autónomo a que pase de llamarse fundación. Pues por ese mero hecho, que es un trámite que tienen que llevar a cabo porque es necesario para sus razones burocráticas, etcétera, etcétera, pero eso no le va a perjudicar al trabajador, ¿vale? No le tiene que perjudicar de ninguna manera. Por lo tanto, no le va a afectar y va a seguir manteniendo los mismos derechos y obligaciones que tenía antes. Y la adaptación, en su caso, de personal que conlleve la transformación, no va a suponer por sí misma la atribución de la condición de funcionario público al personal laboral, esto importantísimo, que preste servicios en la entidad transformada. Es decir, que si una persona antes era personal laboral, se regía por un contrato laboral con la administración pública, por el mero hecho de que esa entidad para la que trabajaba se cambie de denominación y se transforme a otra entidad, eso no puede suponer por sí mismo que esa persona pase de personal laboral a ser funcionario de carrera. También en el Estatuto Básico del Empleado Público, que os digo que estamos desarrollando ahora, y que dentro de poco vamos a terminar con ese curso, ahí vienen las condiciones para ser funcionario de carrera. ¿Vale? Y obviamente no se puede pasar de personal laboral a funcionario de carrera sin ningún proceso selectivo previo. ¿Bien? ¿Se comprende? Perfecto. Además, dos últimos parrafitos, nos dice que la integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios públicos sin serlo, podrá realizarse con la condición de a extinguir, debiéndose valorar previamente las características de los puestos afectados y las necesidades de la entidad donde se integre. Es decir, va a haber determinadas funciones, va a haber determinadas competencias que solamente pueden ser llevadas a cabo por un funcionario de carrera. Si en una entidad que se ha transformado o que se pretende la transformación de esa entidad se estaban llevando a cabo esas funciones, pues se pueden poner con la condición de a extinguir para ver otra manera por la cual se lleve a cabo esas funciones por funcionarios de carrera y no por personal laboral. ¿Vale? Todo ello también
del Estatuto Básico del Empleado Público. Y finalmente, de la ejecución de las medidas de transformación, tampoco podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial preexistente de la entidad transformada. Es decir, también que el mero hecho de que se cambien de una entidad o de una denominación de entidad a otra no supone que se vaya a incrementar la masa salarial que tenían para esos trabajadores. Es decir, no van a aumentarse el sueldo per se. Bien, ¿se comprende? Pues esto es todo lo relativo al capítulo segundo del título segundo de esta ley 40/2015. Y la semana que viene continuaremos viendo el capítulo tercero a través de los organismos públicos estatales para ya ir viendo unas pinceladas e ir viendo cada uno de los que veíamos en el artículo primero que hemos estudiado en esta clase. ¿Vale? Así que si no te lo quieres perder y quieres apoyarme, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte al canal si aún no lo estás de forma completamente gratuita. Activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo, de cuando subo esa parte del curso. Darle me gusta a este para hacérmelo saber. Y sobre todo, y lo más importante, es compartir este vídeo con más gente para así poder ayudarles y para que así esta gran familia que juntos estamos creando pueda seguir creciendo. Asimismo, te recuerdo una vez más que en la primera línea de la descripción, aquí abajo, te voy a dejar el enlace a mi Patreon y en la segunda te voy a dejar el enlace a un vídeo explicándote cómo te puedo ayudar a través de esta nueva plataforma. Lo dicho, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Un abrazo y mucho ánimo.